Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este 2 de octubre de 2020, en una jornada de noticias tremendamente complicada y con mucha consecuencia, no solamente por el hecho del diagnóstico positivo del presidente Donald Trump en relación con el COVID-19 y de su esposa, y también que ya se informó que el vicepresidente Mike Pence y su esposa no dieron positivo, dieron negativo a la prueba de COVID-19. Estaremos hablando de ese tema por lo que representa la incertidumbre para los mercados que ya se está reflejando antes de que abra la bolsa de valores. Pero también estamos hablando del informe de empleos, ya salieron las cifras, se esperaban más de 800,000 empleos creados en el mes de septiembre y desilusionó. El dato es de la creación solamente de 661,000 empleos. Todos esos datos los estaremos desmenuzando a lo largo de la jornada, pero hoy siendo viernes quiero llamar su atención a todo el tema también laboral, pero en este caso a lo que ya incluso Naciones Unidas está llamando pues una crisis humanitaria en ciernes, una crisis también entre miles de trabajadores. Y esto se refiere al llamado de atención que hizo en Naciones Unidas Antonio Gutiérrez, que hizo también la primera ministra de Noruega hace unos días, Erna Solberg. Ambos hablan de una crisis humanitaria y ella habla de una crisis de comercio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de entre 300 y hasta 400,000 personas que son trabajadores marineros que están en alta mar, que no han podido desembarcar justamente por el COVID-19, porque se les han cerrado los puertos, y esto tiene implicaciones para la salud de los trabajadores física y mental, por supuesto, para las compañías y por supuesto que las familias de estos trabajadores. Así que quisimos entrar de lleno a este tema que también es laboral y que también pues ya van dos líderes que hablan de una crisis humanitaria en ciernes. Y yo le agradezco a la empresa, la naviera más grande del mundo, a Mollers Maersk, que me haya dado la oportunidad de poderme contactar hasta Copenhague, en Dinamarca, con su directora global de relaciones laborales. Ella es Mila Varela, para esta naviera Maersk. Te agradezco mucho, Mila, gracias por estar con nosotros. Y no sé si lo describí bien, la situación que se está viviendo a nivel industria, a nivel global, no solamente con ustedes, de los trabajadores. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, muchas gracias. Un gran gusto saludarte. Pues efectivamente, como lo has descrito, nos encontramos ante una situación sin precedentes y de no tomarse medidas urgentes y efectivas a las puertas de una verdadera crisis humanitaria. Como bien has dicho, también se estima que hay alrededor de unos 400,000 marinos que se encuentran a bordo sin poder desembarcar, a pesar de que ya han cumplido los periodos de estancia estipulados en sus contratos. Y otros 400,000 más que están esperando en tierra pues poder volver a sustituirlos y retomar sus puestos de trabajo. ¿El problema dónde está? Pues en que las medidas de contención de COVID-19 son muy particulares en el campo de las restricciones del viaje y de los cierres de fronteras, con lo cual dificulta muchísimo la realización de cambios de tripulación y es un problema, como bien has dicho también, internacional, que hemos llevado no solo a la Organización Mundial del Trabajo, sino también a las organizaciones de armadoras y de gente del mar, porque no hay que olvidar que estos son el 80% de las mercancías que están moviendo pues, nuestros barcos por vía marítima, con lo cual estos trabajadores son trabajadores verdaderamente esenciales en la primera línea de la pandemia y que tenemos como sociedad internacional poder garantizar el bienestar y la seguridad de estos trabajadores del mar. Oye, ¿cómo empezó a alterarse o sea, cómo llegamos aquí? Me interesa entender cómo se empieza a alterar. ¿Son los puertos que no permiten el desembarco de los trabajadores? ¿Son las embarcaciones que se quedan en alta mar? ¿Cómo describes las razones por las que hoy nos encontramos en esta situación? Pues bien, es un conjunto pues, de la sociedad global, como estamos experimentando también desde tierra, pues vemos que existen pues, unas restricciones en cuanto a la libertad del movimiento de las personas entre los diferentes países y existe pues, un gran problema de desorganización porque hay muchísimas limitaciones, pero no están coordinadas entre las diferentes áreas del mundo, entre los estados puerto, entre los países de bandera y sobre todo a la hora de la libertad de moverse de los trabajadores se encuentra extremadamente dificultada pues, con alteraciones continuas y nuevos reglamentos y nuevas reglas en términos pues, de cuarentena, de documentación a la hora de viajar y de visados también. Con lo cual es un problema global de limitaciones pues, a la hora de movimiento de las personas y en este caso pues, de trabajadores esenciales que están trayendo nuestros suministros a los supermercados, suministros médicos,
con lo cual es un problema pues, de abastecimiento que podemos tener y estos trabajadores tan esenciales están sufriendo porque con su esfuerzo no hay problemas de desabastecimiento, pero ellos sí están a bordo durante mucho, mucho tiempo, pasado ya el tiempo de sus contratos. Exactamente. ¿Qué es lo que dice la norma internacional o las reglas internacionales? ¿Cuánto tiempo debe permanecer un trabajador? Y por lo que tú me estás diciendo, bueno, ni ustedes, empresa naviera, pueden hacer mucho en relación con las reglas y las normas y los nuevos protocolos que están activando los gobiernos, ¿no? Ujú. Pues hay un convenio en Derecho del Mar que está organizado por la Organización Internacional del Trabajo que muchos países pues sí que han ratificado y este convenio establece que se existan pues 11 meses para que los trabajadores puedan estar como máximo a bordo de los buques. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estamos ante una situación de fuerza mayor, con lo cual 11 meses pasa muy rápido y es una situación en la que estos 11 meses pues se exceden en muchísimos de los casos y estamos viendo pues duraciones a bordo de mucho más de estos 11 meses muy desafortunadamente. Entiendo. ¿Cuál es la mejor manera de facilitar ahora esa rotación? Además de que el pedido que yo entendía en el Día Marítimo Mundial, el 24 de septiembre, si no me equivoco, pues se hablaba de llamarlos esenciales. Es irónico, ¿no? Que acá en Estados Unidos a los trabajadores inmigrantes indocumentados ahora que están saliendo a trabajar se pide que se les llame esenciales o se les califique para recibir ciertos beneficios. Y ahora también a los trabajadores del mar, que son pues los trabajadores ocultos, pero al final del día son esenciales, pues que se les califique de esa manera formalmente también. Es muy irónico. Es irónico y para nosotros la solución a este problema es relativamente fácil si hay la voluntad y la fuerza de la sociedad internacional, como repito, pues de aunar fuerzas y poner medidas en este sentido. Para nosotros esto se puede solucionar fácilmente con 4 medidas. La primera es el establecimiento pues, de un protocolo internacional que facilite los cambios de tripulación. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hay diferentes reglamentos en términos de cuarentena, de a cuántas horas se tienen que hacer los tests, con lo cual necesitamos pues, que estas reglas se armonicen a nivel internacional y que se exijan los mismos requisitos a través de todos los puertos de una manera global. Esta sería una de las primeras medidas. La segunda, pues soluciones pragmáticas en relación a todas las trabas burocráticas que estamos experimentando en términos de documentación, de certificados para poder embarcar. Tercera, el reconocimiento de, como tú bien dices, marinos como trabajadores esenciales, pero no solo de nombre. Esto quiere decir que los trabajadores esenciales no sean tratados como turistas, sino que verdaderamente sean trabajadores que puedan moverse libremente como trabajadores esenciales que verdaderamente son, no solo de nombre, sino con medidas. Y último punto que creemos que es muy esencial es que se establezcan unos corredores de tránsito seguros para poder desembarcar y embarcar a nuestra gente con unas garantías de seguridad y de bienestar que actualmente pues, no existen a nivel global. Cuando dices corredores seguros, hablas de que haya puertos específicos a donde puedan desembarcar. ¿Qué significa eso de un corredor seguro para un trabajador en esta recomendación? Idealmente sería que la sociedad se abriera para estos trabajadores y que no sean tratados como turistas. Así que no solo en puertos, sino también en los aeropuertos de todo el mundo, pues que establezcan unas reglas específicas para estos marinos que en realidad pues están trayendo nuestros bienes esenciales a Claro. abastecernos al resto de la población. Tú me imagino que has abordado algún barco en vista de que trabajas para Maersk. Descríbenos mujeres, hombres, edades. ¿Qué describe un marino? ¿Qué tipo de trabajador, bajo qué tareas? Las imaginamos, pero nos gustaría que nos pusieras mejor esos hombres y mujeres que están detrás. Y yo tengo la duda de si son mujeres, aunque lo estoy diciendo con la certeza de que quizá hay. Por supuesto que hay mujeres también y muy fuertes. Los marinos son por la naturaleza personas con una gran fortaleza mental, física y pues con una voluntad que son gente excepcional. Y nosotros lo que vemos es que es muy triste que tengamos que contar tanto con ellos porque estamos viendo que la duración de estos contratos pues sí que establece problemas en cuanto a su bienestar, en cuanto a su salud física y su salud mental. Hay muchos casos y muchos ejemplos pues, de que nosotros como una naviera tenemos un compromiso con nuestros trabajadores y queremos llevarlos a casa, a sus hogares, con sus familias, en acontecimientos que ellos pueden tener, como por ejemplo el nacimiento de un hijo,
el fallecimiento de un padre, y vemos que muy desafortunadamente en estos casos pues, tenemos una gran dificultad y esto presenta pues un gran impacto en su salud mental y en su bienestar físico también, porque nosotros podemos, si tenemos algún problema, volvemos a nuestras casas y no hay ningún problema, pero ellos están a bordo 7 días a la semana, con lo cual es gente de una gran fortaleza, pero que creemos que como trabajadores esenciales tenemos que garantizar y preocuparnos mucho más por ellos de lo que estamos Y haciendo. como empresa, ¿cómo están respaldando esa salud mental, sobre todo en vista de esta circunstancia? Pues lo que hemos tomado medidas a bordo para intentar incrementar el bienestar de nuestros trabajadores. Una de las medidas que hemos puesto ha sido una línea de atención psicológica para que en los casos en los que se encuentren que quieren hablar con alguien que no seamos nosotros, sino que sea una tercera parte independiente, que tengan esta posibilidad pues, de poder contactar a alguien para psicológicamente pues, recibir la ayuda pues, de consultores, de psicólogos y si cabe el caso, pues psiquiatras. Esto también es algo pues, que hemos establecido no solo para ellos, sino también para sus familias que se encuentran en casa y tienen la posibilidad también pues, de avalerse a esta línea de salud mental. Pero lo que vemos que lo que más nos piden a día de hoy es que puedan regresar a sus casas en el tiempo que está establecido en sus contratos. Por supuesto. ¿Cuántos trabajadores están padeciendo de MERS esta circunstancia? Pues en términos globales tenemos actualmente a bordo unos 6.600 trabajadores que se encuentran a bordo y los números de los contratos excedidos cambian a la hora porque estamos intentando hacer los cambios de tripulación y depende mucho a la hora de que se extraigan los datos, pero sí que hay una población bastante significante que haya excedido sus contratos. Por último, después de este llamado que ha hecho y que han hecho y que ha permitido que nosotros veamos más claramente que hay una situación que damos por hecho que tenemos nuestros productos, pero se nos olvida, pues toda esta gente que hay que decirle muchas gracias, ¿verdad? Preguntarte, ¿qué sigue? ¿Ya se hizo el llamado? ¿Están en gestiones? ¿Cómo van estas recomendaciones en la práctica? Seguimos haciendo llamamientos internacionales a través de todos nuestros medios. Uno de nuestros directores ha también estado ante Naciones Unidas y estamos intentando pues, que nuestra agenda para intentar facilitar los cambios de tripulación se oiga, no solo nosotros a nivel empresa, sino también a nivel internacional en los organismos y sedes internacionales que podemos tener acceso a ellas. Pero no es un problema solo nuestro, es un problema industrial de toda la industria y que padecemos y que estamos trabajando en una colaboración pues, desde las asociaciones navieras como también los sindicatos y cualquier persona que se encuentre afectada por esta crisis a puertas a la que estamos. Pues no olvidar entonces a los marineros, hasta 400,000 personas son las cifras que yo he visto. Se habla de este riesgo de alteración en las cadenas de suministro globales. Ojo, ya vamos por una segunda ola en Europa y Asia y acá en América Latina, pues no la hemos podido controlar en las Américas. Así que tiene que haber una solución sí o sí, ¿no? Sí, esperamos que exista una solución y nuestra esperanza es que los países de esta sociedad globalizada se aunan y que exista la voluntad de tratar y de hacer verdaderamente que las medidas de que estos trabajadores esenciales pues lo sean no solo de nombre, sino también pues con medidas que respalden su reconocimiento a esta población, a esta sociedad que verdaderamente nos está abasteciendo y nos está tratando pues de una forma absolutamente admirable. Por supuesto, pues yo quería poner el foco sobre este tema, espero que lo podamos seguir haciendo y darle seguimiento a esto que realmente sí, pues se alerta como una crisis humanitaria en ciernes y por lo tanto hay que ponerle el ojo. Yo te agradezco, Mila, y le agradezco por supuesto a la naviera MERS que se nos permita hablar de estos temas que son complejos. Ella está en Copenhague, Dinamarca, y ella es justamente la directora global de lo que son las relaciones laborales para esta empresa. Gracias. Un gran placer, Gabriela.